¡Qué bueno que llegaste! Este es el podcast de La Jefita. El espacio donde se platica de estrés, inmunología y ciencia con sazón. Presentado por La Jefita, médica, inmunóloga y amante del estrés bien manejado. Aquí hablamos sin bata, pero con todo el rigor. ¡Vámonos! Bienvenidos a este primer podcast de La Jefita. Hoy me estreno en este lío de los podcasts. Tuve que aprender de micrófonos, de midis y de cosas que en mi vida había oído. O sea que ténganme paciencia, me volveré mejor con el tiempo. Pero está muy divertido este proyecto, o sea que pues vamos a darle. Hoy vamos a hablar de un virus que parece del pasado, pero que sigue entre nosotros. Es el virus del sarampión. Aquí les voy a platicar qué pasa con nuestra memoria inmunológica cuando nos infecta el virus del sarampión. ¿Por qué es importante vacunarnos? ¿Qué hace especial esta vacuna? ¿Y qué tiene que ver todo esto con la inmunidad esterilizante? O sea que ponte cómodo, agarra tu bebida favorita porque este episodio trae mucha información. Primero, hablemos un poco de la historia de este virus. El sarampión no es nuevo. Hay registros de síntomas compatibles desde el siglo IX, pero fue en 1954 cuando se aisló el virus por primera vez. Antes de la introducción de la vacuna de sarampión, era una enfermedad casi universal en la infancia. Cada año mataba entre 2.5 y 3 millones de personas. La mayoría de ellos eran niños. Aunque muchos se recuperaban, las secuelas neurológicas o pulmonares eran comunes. Hoy, gracias a la vacunación, el sarampión se ha eliminado en varias regiones del mundo, pero eliminado no significa que esté erradicado. En cuanto bajan las tasas de inmunización, pues este virus regresa con fuerza, y eso es lo malo. ¿Cuál es uno de los grandes problemas del sarampión? ¿Por qué es importante hablar de este? Pues porque es un virus altamente contagioso. El sarampión tiene un R0 entre 12 y 18. Lo que lo convierte en uno de los virus más contagiosos que conocemos. ¿Y qué es el R0? Pues es el número básico de reproducción. Esta es una medida epidemiológica que nos indica cuántas personas puede contagiar, en promedio, una persona infectada en una población completamente susceptible. Es decir, donde nadie está vacunado ni tiene inmunidad previa. Esto significa que si una sola persona infectada con el virus del sarampión entra en contacto con una comunidad no inmunizada, puede contagiar hasta 18 personas. Para que te des una idea, el virus de la gripa tiene un R0 de 1.5. Imagínate, el sarampión le gana por mucho. Este es un virus aéreo que se transmite por gotas y aerosoles que pueden flotar en el aire por horas. Si una persona con sarampión sale de una habitación y tú entras 2 horas después, si no estás inmunizado, muy probablemente te contagies. Está bárbaro, ¿no? Los síntomas del sarampión incluyen fiebre alta, tos, ojos llorosos, las famosas manchas de Koplik y un exantema que empieza en la cara y baja al resto del cuerpo. Pero las complicaciones van mucho más allá. Puede haber neumonía, encefalitis, pérdida auditiva e incluso la rara pero letal panencefalitis esclerosante subaguda, que puede aparecer años después. Claro que no queremos eso. ¿Y qué tan eficaz es la vacuna? La vacuna contra el sarampión fue aprobada en 1963. Es una vacuna de virus vivo atenuado y se administra generalmente como parte de la vacuna triple viral, la que incluye sarampión, rubiola y parotiditis. 2 dosis son altamente eficaces. Una dosis puede lograr el 93% de protección y 2 dosis logran aproximadamente 97 a 99% de protección. Y aquí está lo maravilloso. Esta vacuna produce inmunidad esterilizante. Esto significa que el sistema inmunológico ni siquiera permite que el virus pueda replicarse en tu cuerpo. Además de que tú estás protegido después de vacunarte, tampoco puedes transmitirlo. Muy pocas vacunas logran esto. La del sarampión en realidad es una joya inmunológica. Esto es muy distinto a otras vacunas.
como por ejemplo ustedes conocen bien la de SARS-CoV-2, que reduce los síntomas graves, ¿verdad? Pero sí permite cierta replicación del virus. Con la vacuna de sarampión, si estás vacunado, el virus no tiene chance. La vacuna logra todo esto estimulando tanto la respuesta humoral, que es una respuesta de anticuerpos neutralizantes, especialmente de isotipo IgG, porque pues es una vacuna que aplicamos de manera subcutánea. Y también se estimula la respuesta celular, la respuesta de linfocitos TCD4 y de linfocitos TCD8. Estas respuestas coordinadas entre células y anticuerpos van a bloquear al virus desde su entrada por la mucosa respiratoria. Gracias a esta inmunidad esterilizante, si nosotros vacunamos al 95% de la población, podemos lograr la famosa inmunidad de manada. Bueno, a mí me encanta decir inmunidad en manada, pero sé que a muchas personas no les gusta este término, entonces deberíamos de decir inmunidad colectiva, ¿verdad? Pero yo sigo necia con la inmunidad de manada. Cuando logramos la inmunidad de manada, el virus no tiene a quién infectar y entonces desaparece del entorno. Pero si nosotros bajamos esa cobertura de vacunación, el virus regresa y eso es lo que está pasando en varios lugares. La inmunidad contra el sarampión importa a nivel global. Como les comentaba, para eliminar el sarampión necesitamos que al menos 95% de la población esté inmunizada. Esto va a crear un efecto de escudo. Es decir, cuando logramos esto, incluso las personas no vacunadas, como los bebés chiquititos o los pacientes inmunosuprimidos, están protegidos si el virus no circula. Ahora, ¿por qué tenemos que lograr una cobertura tan alta del 95%? Pues que el sarampión es extremadamente contagioso. Tiene un R0 entre 12 y 18, como ya habíamos mencionado. Entonces, si una sola persona puede contagiar hasta 18 más, si nadie está protegido, pues nosotros tenemos que tener muy bien inmunizada a nuestra población. Lo importante es que el virus no encuentre a quién infectar y deje de circular. Y entonces la comunidad necesita estar muy ampliamente inmunizada. La bronca es que la cobertura vacunal global ha ido bajando. Entre 2019 y 2022, más de 60 países reportaron brotes. En lugares con conflictos armados o pobreza extrema, el acceso a la vacunación infantil pues, se ha complicado. Ojo, el sarampión mata mucho más en contextos de desigualdad. La mala nutrición, la desnutrición, la falta de vitaminas, la falta de acceso a servicios médicos aumentan el riesgo de complicaciones. Entonces, vacunar pues, no es solo un acto individual, es una decisión de salud pública y de justicia social también. Ahora sí empezamos con lo mero bueno. Vamos a hablar de la famosa amnesia inmunológica, que está asociada a la infección por el virus de sarampión. La memoria del sistema inmune es como una grandísima biblioteca. Los linfocitos de memoria son los que se acuerdan de los patógenos que hemos enfrentado o las vacunas que hemos recibido. Imaginemos que estos linfocitos de memoria guardan esta información como si fueran unos valiosos libros. Ahora imagínate que estos libros se quemaran. Pues es más o menos lo que pasa en la infección contra el virus de sarampión. Te explico. Cuando contraes sarampión de forma natural, el virus infecta tanto a los linfocitos B como a los linfocitos T, que están expresando un receptor que llamamos CD150-SLAM. ¿Y por qué los infecta? Pues porque el virus tiene una hemaglutinina que se va a unir a esta molécula CD150. Digamos que utiliza el CD50 como su principal, puerta de entrada para infectar a las células. Entonces mete. Y lo malo es que también infecta linfocitos de memoria. Y estas células que almacenaban esa información valiosa del pasado, pues son destruidas. Terrible, ¿no? Estudios muestran que podemos perder entre el 11% y el 73% del repertorio inmunológico después de una infección por sarampión. Esto es una locura. El sistema inmunológico queda como formateado. Conserva la memoria contra el sarampión, pero olvida otras enfermedades que antes sí reconocía. Esto te hace más vulnerable a infecciones bacterianas o virales comunes durante meses o incluso años después del sarampión. Ahora aquí viene lo bueno.
La vacuna produce una respuesta inmune específica hermosa y te protege, pero sin destruir los linfocitos de memoria. Entonces, la vacuna es como actualizar tu biblioteca, pero sin perder ningún libro. Ahora vamos a hablar más de la vacuna. ¿Cuántas dosis necesitamos y cómo se recomienda vacunar contra el sarampión? Bueno, en los niños tanto la OMS como los CDC recomiendan 2 dosis. La primera dosis entre los 12 y 15 meses, la segunda dosis entre 4 y 6 años, obviamente antes de entrar a la escuela. Muchas personas creen que la vacuna contra el sarampión es solo para niños, pero pues esto es un errorzazo. Los CDC recomiendan que todas las personas nacidas después de 1957 verifiquen si tienen evidencia de vacunación. Si no la tienes y no te dio sarampión clínicamente confirmado, puedes recibir 1 o 2 dosis. Especialmente si viajas, trabajas en salud, educación o estás cerca de personas inmunocomprometidas. Entonces, esto, chécalo con tu doctor, con tu médico, es importante. La vacuna contra el sarampión es segura y eficaz en adultos y no hay contraindicación por recibir una dosis adicional. Varios países, de hecho, han empezado campañas específicas para revacunar a adultos jóvenes y reforzar la inmunidad colectiva en contextos urbanos y de alta movilidad. ¿Y por qué estamos ahora hablando sobre vacunación contra sarampión otra vez? Bueno, porque en 2019 hubo más de 800,000 casos reportados a nivel mundial, con más de 207,000 muertes. Es muchísimo. Brotes grandes ocurrieron en Madagascar, Ucrania, Filipinas y también en ciudades como Nueva York y Londres. En muchos de esos casos, el foco estuvo en comunidades con baja cobertura vacunal. Todo esto pues es producto de desinformación o desconfianza hacia la vacuna y está terrible. Un solo caso importado puede detonar un brote si la cobertura baja del 90%. Acuérdense que es muy importante que mantengamos cobertura contra sarampión arriba del 95%. Entonces, si baja del 90% la cobertura, podemos empezar a ver brotes. El sarampión es tan contagioso que ni el primer mundo se salva si se baja la guardia. Recordemos que tiene un R0 de hasta 18. Creo que eso es importante tenerlo en la cabeza. Ahora hablemos de algunos mitos y realidades sobre el sarampión. Van 3. El primero, ya no existe el sarampión. La realidad es que el virus sigue circulando y resurge con fuerza si nosotros bajamos la vacunación. El segundo mito es mejor enfermarse naturalmente que vacunarse. No, bueno, esto sí que no. La realidad es que el sarampión natural puede dejar secuelas neurológicas, ceguera y sobre todo amnesia inmunológica. La vacuna protege sin causar esos daños. Entonces no creamos eso. El tercer mito es que la vacuna de sarampión puede causar autismo. La realidad es que esa idea fue basada en un estudio fraudulento retractado hace más de 20 años y hoy sabemos con certeza que no existe relación causal entre la vacuna de sarampión y el autismo. Entonces, la desinformación es casi tan peligrosa como el virus. Ay, caray, ya vamos a cerrar este episodio. Recordemos que el sarampión es prevenible. Y lo más importante, la vacuna de sarampión es estupenda. En realidad, deberíamos de verla como una preciosa herramienta de salud pública, porque con la vacuna de sarampión protegemos a la población, bloqueamos la circulación del virus y cuidamos la memoria inmunológica de las personas vacunadas. Eso está lindísimo. Es una vacuna con inmunidad esterilizante, segura, eficaz y con uno de los mejores perfiles de protección en la historia de la salud pública. Así que checa si tú tienes las dosis que te corresponden, que necesitas, si tus hijos las tienen. Checa con tu médico y cómo está la vacunación en tu comunidad. Gracias por acompañarme en este primer episodio del podcast de La Jefita. Estoy nuevecita y bastante burra, pero bueno, me iré haciendo buena. Y nos escuchamos prontito. Les mando un abrazo.
Y así cerramos otro episodio del podcast de La Jefita. Si algo te hizo clic o te dejó pensando, compártelo. Nos escuchamos pronto con más historias sobre estrés y el sistema inmune. Cuídate mucho y ya sabes, entre más ligerito, mejor.